Buenos días, compañeros, nuevamente a una clase más de introducción a la psicología. Para este día, pues tenemos planificado parte de nuestra ruta de aprendizaje, como le llaman ahora, ¿no? Es tratar de meternos al análisis sobre la categoría de personalidad. Para este día solo vamos a llegar a la parte introductoria, es decir, llegar solo hasta la definición, dar una pequeña explicación de lo que significa, decir cómo está, digamos, estructurada, y en un segundo momento vamos a meternos de lleno a lo que es la definición de lo que vamos a comprender como actividad, y vamos a visualizar cómo Petrovsky, como Rubinstein y sus demás compañeros investigadores en las áreas de la psicología, pues han analizado. Y ese es básicamente lo que vamos a tener este día. Bien, en el intermedio les voy a pedir una serie de preguntas a raíz de las lecturas que hemos estado haciendo. Por favor, no dejen hasta último momento las lecturas, traten de sacarle el máximo provecho posible a esas lecturas que yo les estoy enviando. Bien, voy a comenzar a presentar. Este michito. Denme un segundo acá, ya lo tengo. Bien, a partir de este momento entonces no voy a poder admitir a nadie más porque voy a comenzar a desarrollar la clase, todos con los micrófonos apagados, o sea, cosas que ya sabemos, y nomás termine esta clase, vamos a la fase de preguntas y respuestas y de comentarios. Bien, vamos a entrar entonces de lleno a la parte de lo que es la definición del concepto de personalidad. Un concepto que ustedes van a escuchar de aquí hasta el día en que se mueran. Y lo digo así porque ustedes van a ser psicólogos de aquí hasta el día pues que mueran. El hecho incluso de ser estudiante de psicología, quieras o no, les da una característica muy particular a ustedes, no solo como personas, sino como futuros profesionales, ¿no? Y el concepto de personalidad lo van a utilizar en todos los ámbitos a los que ustedes lleguen, ¿no? Como profesionales. Les van a pedir evaluaciones, les van a pedir análisis, les van a pedir una serie de estudios en las que ustedes todos los días van a escuchar el término de personalidad. Por lo tanto, desde mi punto de vista, tener claridad conceptual, tener claridad teórica sobre este concepto permite tener, digamos, las herramientas tanto cognitivas como motoras para poder hacer los estudios. Por ejemplo, en este momento me encuentro realizando una investigación sobre los procesos de duelo a raíz de los protocolos implementados por el Ministerio de Salud sobre COVID-19, ¿no? Y cómo estos protocolos han afectado no solo el proceso de duelo, sino las características de personalidad en los salvadoreños. Una investigación bastante compleja desde mi punto de vista, dado de que nosotros seremos seres únicos que hemos vivido una pandemia literal, y eso limita las fuentes bibliográficas, investigativas que se tienen hasta el momento para poder contextualizar la investigación. Y ahí se complica un poco más también en el hecho de que también tenemos poca información sobre variable pandemia, variable COVID-19 y variable personalidad. Tenemos estudios de personalidad pues amplios a nivel mundial, pero no uno que relacione directamente esto que estamos viviendo con una categoría tan importante como es la de personalidad.
Obviamente entonces ustedes deberán tener parte de estudios, deberán realizar estudios con eso. Eso es, digamos, la parte introductoria, pues, de esta definición. Esta clase también solo intentará hacer o aproximarlos más bien a ustedes como estudiantes a una definición de personalidad. Esta definición la vamos a retomar cuando iniciemos la unidad número 2, en la que se hace una caracterización general de la personalidad, es decir, en donde nos encargamos de hacer un estudio más profundo de la categoría de personalidad. Por tanto, aquí solamente los voy a introducir a la parte definitoria, si lo queremos decir así, de personalidad. Con este cuadro voy a intentar también contextualizarlos en lo que nosotros vamos a asumir, ¿no? Como en el estudio de la personalidad. Recuerden ustedes que cada una de las corrientes o escuelas de psicología que han existido a lo largo de los años, desde que la psicología se convierte en ciencia como tal, va a tener también sus propias definiciones de lo que significa personalidad, y va a tener también sus propios métodos, sus propias estructuras cognitivas, conceptuales, teóricas, de lo que va a concebir en su ciencia como personalidad. En el cuadro que ustedes están visualizando en este momento, solo he puesto aquellas corrientes o escuelas de psicología más características, digamos, o más significativas, si le queremos llamar así. No están diseñadas, o el cuadro no está diseñado en orden cronológico. Es decir, no es que el psicoanálisis surgió primero, luego la teoría de los rasgos, no. No está en una estructura cronológica como tal, es decir, de tiempo, sino que yo las he colocado como las escuelas de psicología como que más características con las que ustedes se van a topar. De hecho, no puse el cognitivismo. Eso por un lado. Y vamos a decir, por ejemplo, en el caso del psicoanálisis, ustedes saben que su fundador pues, es Sigmund Freud, representante del psicoanálisis, Alfred Adler, Erik Erikson, Anita Freud, le confundí, Anna Freud, Karen Horney, Carl Gustav Jung. Ellos son representantes de este movimiento, ¿no? Y ellos cómo van a entender, cómo van a comprender de manera teórica o cómo lo van a explicar más bien a la personalidad. Y ellos van a decir de qué personalidad, desde el punto de vista del comportamiento humano, ¿no? Entendiendo que en el comportamiento se manifiesta la personalidad, es explicado desde los instintos hasta la energía que disponen los seres humanos, ¿no? Recuerdan el ciclo 1, cuando analizábamos el psicoanálisis y las fuerzas, ¿no? Que Freud más que todo explicaba, ¿no? Recuerdan ustedes el instinto del Eros, el instinto del Tánatos, hablaba, por ejemplo, de las fases psicosexuales que experimenta el niño, hablaba del complejo de Edipo, del complejo de Electra. ¿Recuerdan ustedes eso? Espero yo que lo tengan claro, ¿no? Entonces, el psicoanálisis entiende la personalidad desde los instintos, es decir, desde una formación instintiva como tal, ¿no? Entre unas estructuras, entre dos aparatos psíquicos que Freud explicaba, y ya voy a preguntar, bueno, por el primer aparato psíquico y el segundo aparato psíquico que explicaban, ¿no? Y desde ahí, pues, obviamente va a dar una especie de explicación. En un primer momento lo va a hacer Freud. Sus demás compañeros van a seguir una serie de investigaciones hasta que pues tenga modificaciones a lo largo de la historia, ¿no? La teoría de los rasgos, Cattell, por ejemplo, a la cabeza, o Cattell, como ustedes le quieran decir. Cattell es digamos, el máximo representante de la teoría de los rasgos. Y esta teoría va a analizar el concepto de personalidad
en el sentido de rasgo, ¿no? Iba a decir que cada rasgo estaría presente en cada persona de manera continua hasta el término opuesto del otro. Es decir, creo que me parece, si no me equivoco, que la teoría de los rasgos no la analizamos el ciclo pasado, pero sí, yo a veces tiendo a confundirme, digamos, con la parte, porque con los compañeros de segundo año, que ellos están también, digamos, en un estudio más profundo, y ellos ya están en la parte de evaluativa y de psicoterapia, en una clase pues que yo doy. Entonces a veces como que se me chispó los cables, ¿no? Pero Cattell piensa, por ejemplo, en una persona, por ejemplo, concentración, que sería un rasgo de personalidad, y nosotros, diría Cattell, estamos constantemente formando esa característica de personalidad de la concentración, ¿no? Y en la medida en que vamos creciendo, en que vamos aumentando nuestros niveles de concentración, obviamente se va convirtiendo en un rasgo de nuestra personalidad. Entonces, por ejemplo, para Cattell, analiza la personalidad como ese conjunto de rasgos que hacen único a cada persona y que está en un continuum. El término en latín, sin traducción, sería en un continuum, ¿no? Que va desde un rasgo de concentración, por ejemplo, a un rasgo, por ejemplo, de distracción. Entonces, para Cattell, la personalidad, si yo quiero definir la personalidad de un ser humano, diría él, debo de ubicarme, ¿no? Voy a tratar de hacer garabatos en la pantalla, y dice Cattell, por ejemplo, yo tengo una persona con concentración acá, dice, y continuum, Cattell lo explica así, es como este paso, este camino que va, ¿no? Es en un continuum en el que la persona adquiere ese rasgo como tal, de tal manera que cuando vos querés pensar en esa persona, pensás en este rasgo como tal, ¿no? Es decir, te define el rasgo de concentración como tal, a partir de Cattell. Entonces dice, ¿y qué es la formación de la personalidad? Dice, bueno, la formación de la personalidad sería un continuum entre la concentración y la distracción, ¿no? Con una D acá. Y dice, en este proceso de formación, una persona puede ser definido o como en un continuum, dice él, podría ser definido en un punto de esta recta, ¿no? En un punto entre concentración y distracción, dice. Y, por ejemplo, Eduardo en concentración es bastante distraído, ¿no? Entonces me ubican acá, ¿ya? Entonces dice Cattell, ¿qué me define a mí como... o qué define mi personalidad? Un rasgo, dice Cattell, ¿no? Las personas pueden ser definidas a partir de rasgos, y a partir de estos rasgos, dice, en opuestos, ¿no? Él habla del término, dice él, opuestos, ¿no? En un continuo entre opuestos, es decir, Silvia puede ser ubicada en este continuum de opuestos, ¿no? De concentración, distracción. Esto es un rasgo adrede que estoy utilizando, ¿no? Concentración, distracción. Y puede ser ubicado en esta recta, dice, ¿no? Y eso es lo que define a una persona. Bien. Por el contrario, la teoría humanista, Carl Rogers, por ejemplo, a la cabeza, Viktor Frankl a la cabeza. Viktor Frankl tiene un texto que se llama El hombre en busca de sentido. Maravilloso libro, si ustedes tienen la oportunidad de leerlo. Representantes de esta corriente, ¿no? Ellos van a enfatizar la experiencia subjetiva y la relevancia de la motivación humana en esta formación de la personalidad. Dice, por ejemplo, Carl Rogers, dice, resulta ser, dice, de que los seres humanos, desde el momento de su nacimiento, dice, desde el momento de su nacimiento, están en un proceso de crecimiento, dice, hasta alcanzar, dice él, desde que nosotros nacemos, dice, estamos en un continuo proceso de crecimiento hasta alcanzar nuestra plenitud, o, dice él, la
autorrealización, dice Carl Rogers. Entonces dice, o plantea más bien, dice, ¿qué sería la personalidad? Bueno, la personalidad, dice, por ejemplo, Carl Rogers, es el proceso por medio del cual puede ser definido una persona en sus niveles de autorrealización. Cuando una persona adquiere personalidad, dice Carl Rogers, por ejemplo, cuando se siente plenamente autorrealizado. Y esto, ¿no? Y este proceso de autorrealización obviamente le va a dar características, ¿no? De comportamiento, ¿no? Características, vamos a ponerle una aquí, características de comportamiento, es decir, cómo me muevo, cómo me desenvuelvo en la realidad, ¿no? Me puedo desenvolver de manera que en mi personalidad denote una característica de frustración, diría Carl Rogers, ¿no? Una característica de frustración o de felicidad. Curiosamente las dos palabras inician con F, ¿no? De felicidad. Si soy feliz, estoy autorrealizado, dice Carl Rogers, pero si me siento frustrado es porque no me estoy autorrealizando como persona. Y entonces digamos, nivel de autorrealización definiría mi personalidad. Otro concepto clave en esta teoría humanista es la cuestión de la motivación. Obviamente no vamos a estar tan de acuerdo en algunas teorías, pero tienen su asidero. Entonces dice Carl Rogers, bueno, desde que el hombre nace hasta que alcanza la autorrealización, esta autorrealización, ojo con lo que plantea Carl Rogers, no depende, dice, no depende en su totalidad de factores externos, dice Carl Rogers. ¿Por qué, dice Carl Rogers? No depende de factores externos, porque la motivación humana, dice, es la fuerza o es esas características internas. Pues recuerden que está haciendo énfasis en esto, en el ámbito subjetivo. Dice Carl Rogers, esta motivación, esta fuerza que dinamiza a esta persona que ha nacido, dice, la motivación entonces lo que hace es que la persona busque, ¿no? La motivación permite una búsqueda, dice Carl Rogers. ¿Una búsqueda de qué, dice? De la autorrealización. Creo que ya les he contado la anécdota de cómo es que Carl Rogers llega a esta conclusión. Carl Rogers es hijo de granjeros y cultivan papas, y él se da cuenta de que su padre, cuando pone en la bodega, en el sótano, las papas, él de pronto, muy pequeño, de hecho él dice de que muy pequeño se da cuenta de esto, era adolescente, menos que adolescente, casi que un niño, cuando él comienza a hacer estos análisis, y ya se da cuenta que las papas, aun cuando no tienen sol en el sótano, dice, comienzan a crecer y de manera natural, dice, buscan la luz del sol. Entonces su conclusión es: las papas, en el proceso de buscar el sol, aún en las circunstancias más inhóspitas, lo que está denotando es la capacidad natural que tiene la papa de buscar la autorrealización a través del sol para hacer los procesos de fotosíntesis. Eso es lo que él encuentra. Entonces él dice, la experiencia humana, ¿no? El proceso de crecimiento de los seres humanos es como la papa. Dicen, nosotros de manera natural tenemos una fuerza interna que le llama motivación, que nos hace buscar la autorrealización. Es decir, nosotros estamos huyendo de la frustración y constantemente queremos buscar la felicidad, ¿no? Recuerden de que Carl Rogers también está influido por parte de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, las crisis en Europa. Recuerden que para 1918 tenemos una peste, o lo que se le llamó la gripe española, una pandemia literal, igual que la nuestra. Y obviamente también está influido por los existencialistas, filósofos existencialistas de la época. Entonces esto es a lo que Carl Rogers, ¿no?, analiza. Bueno, no me voy a detener mucho aquí. Luego tenemos esta teoría conductista. ¿Y cómo va a analizar la teoría conductista a la personalidad? Y ellos van a decir lo siguiente, ¿no? Se basa en las conexiones entre estímulos y respuestas.
desde el conductismo como tal va a pensar a la persona, ¿no? Sigo haciendo mis dibujitos bien guapetones, como los hacía cuando estábamos en la U, miren, bien chulos, ¿no? Esta persona que está aquí, la teoría conductista la va a analizar a partir de estímulos y de respuestas. Y el siglo pasado, pues, nosotros analizábamos al conductismo. Y decíamos, su padre, el padre del conductismo, que es Iván Pavlov, descubre el condicionamiento clásico a partir de una serie de estudios que hace con animales y con respecto a la segregación, ¿no? de la saliva en los instintos más básicos de los animales, especialmente con los perros. El conductismo se va a desarrollar de manera amplia por toda Europa y Estados Unidos, y vamos a tener representantes allí como Iván Pavlov, vamos a tener a Albert Bandura, vamos a tener Skinner, vamos a tener a varios, ¿no? Y ellos van a decir, bueno, ¿y la personalidad entonces cómo se forma? Simple y sencillamente dicen, la personalidad no es otra cosa que un proceso de condicionamiento, ¿no? Se me fue, ¿no? Va a decir que es un condicionamiento. Bonita mi idea, ¿no? Es un condicionamiento, dicen los conductistas. Yo tengo personalidad porque en el proceso de crecimiento de enseñanza-aprendizaje, porque para el conductismo va a ser muy importante lo que es el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje va a ser importante en el conductismo, y dicen ellos, este proceso de condicionamiento a través de estímulos y de respuestas se da gracias al aprendizaje. En algunos casos va a decir que eso es el aprendizaje vicario, otros por el aprendizaje por medio de refuerzos positivos o negativos, pero al final todos van a remitir que es un proceso de aprendizaje, y van a analizar, por lo tanto, a la personalidad como un proceso de aprendizaje por medio del cual se adquieren determinadas características para manifestar determinadas respuestas. Bien, en esta contextualización lo que nosotros vamos a encontrar, compañeros, es una visión bastante sesgada del estudio de la personalidad como tal, sesgada y reduccionista, y vamos a analizar esto, ¿no? El psicoanálisis está analizando la personalidad a través de, ¿qué hemos dicho? A través de los instintos. Y esto es ser reduccionista, porque ustedes y yo no somos instinto nada más. Entonces, analizar solo la personalidad, solo desde la categoría instintiva del ser humano, es básicamente pues, un error tanto teórico como epistemológico en el estudio de la personalidad. La teoría de los rasgos que tenemos acá, esta teoría de los rasgos también va a analizar la personalidad, pero en este proceso de continuo, de manera, podríamos decirlo acá, de manera mecanicista, ¿no? Mecanicista en el sentido de que usted o es concentrado o es distraído. Y en el proceso de continuum puede ser muy distraído, término medio de concentración y distracción, o puede ser plenamente no concentrado. Y eso también es reduccionista en el estudio, porque nosotros no solo somos un continuum. Ahora, la teoría la teoría humanista, que va a enfatizar, ¿no? La dimensión subjetiva del ser humano, no es muy diferente de la de Sigmund Freud, ¿no? Recuerden que Carl Rogers obviamente conoce y ha estudiado el psicoanálisis. Entonces, esto hasta podríamos decir de que es lo mismo. Es porque la teoría humanista quizás lo que no hace es analizarlo a partir de los instintos, pero sí desde la dimensión subjetiva y de la motivación. Y entendiendo, ¿no? La motivación como esa fuerza interna que nos lleva a los procesos de autorrealización. Si bien es cierto, la teoría humanista ya, digamos, por ejemplo, ya Viktor Frankl, ¿no? Incluso Viktor Frankl en El hombre en búsqueda del sentido es un humanista muy subjetivo,
porque, digamos, esto al darle una importancia más grande a la experiencia subjetiva y a la parte de la subjetividad, obviamente la teoría humanista no va a tomar en cuenta de manera plena los factores externos con los que vive la persona, ¿no? Porque está insistiendo en que es la persona humana la que busca el proceso de autorrealización por medio de una fuerza motivacional desde su nacimiento. Reduccionismo. Acá ya lo dije, y quizás la más mecanicista y reduccionista de todas es el conductismo, porque nosotros no somos estímulos y respuestas plenamente. Entonces, compañeros, ¿qué tenemos acá? En este gelengue de rayones que les he puesto en la pantalla, ¿qué tenemos aquí, no? Tenemos islas, tenemos pequeñas islas que están analizando a la personalidad desde su propia perspectiva. Si uniéramos esto, voy a utilizar este ejemplo, perdón el atrevimiento y la insolencia, si metiéramos al psicoanálisis, a la teoría humanista, a la teoría de los rasgos y a la teoría de los conductistas y las metiéramos en una licuadora, quizás tendríamos una teoría de la personalidad bastante consistente, porque aunque los instintos sí existen en nosotros, pero ya vamos a analizarlo más adelante de manera atenuada. Nadie va a negar la dimensión subjetiva como la analizamos el día de ayer, ¿no? La dimensión subjetiva, es decir, la parte objetiva, ¿no? Y entonces es importante, ¿no? La teoría de los rasgos, sí, hay rasgos que cada uno de nosotros tiene, que son características de personalidad. Todavía no quería decir características de personalidad, pero que están allí en nosotros, concentración, distracción, y que estos procesos de concentración, distracción van a ser importantes, quizás lo voy a poner acá, pero esto ya no pertenece, ojo, a la teoría de los rasgos, ¿ok? De los procesos psicológicos básicos que nosotros analizamos en el primer ciclo, ¿no? Procesos psicológicos básicos, ¿no? Entonces, pero no desde el punto de vista cateliano como tal, ¿no? En ese proceso de continuum, sino más bien en un proceso de formación como lo analiza Petrovsky-Rubinstein, ¿no? Y que este proceso de concentración y de distracción no solo juega un papel importante la atención, sino que, como ya lo analizábamos en el ciclo 2 con ustedes, en el proceso de atención no solo está jugando un papel importante ella como tal, sino que en ese proceso pues está implicada la memoria, está implicada la sensación, la percepción. Es decir, vamos a analizar de manera más amplia. Bien, vámonos. Entonces, la pregunta ante esto es, bueno, ¿y qué vamos a entender entonces nosotros por personalidad? Es decir, ¿qué voy a comprender a partir de eso, no? ¿Cómo la voy a definir? Primero, porque no la puedo definir para nuestro estudio y para el estudio de ustedes. Si luego de ustedes, ya que se salgan de la universidad, ya que se gradúen, usted quiere asumir una explicación de la personalidad desde una de estas corrientes de psicología y usted se quiere hacer conductista, psicoanalista, está bien, hágalo. Pero aquí lo vamos a formar para poder analizar todas y cada una de ellas. Entonces, ¿cómo vamos a entender personalidad? Vamos a estudiar la personalidad en esta asignatura desde el conductismo, desde el psicoanálisis, desde la teoría de los rasgos catelianos, o vamos a ver desde el humanismo, desde el cognitivismo, con Piaget a la cabeza. Es decir, ¿cómo vamos a analizar personalidad? Obviamente, la universidad ha formado psicólogos desde el año de 1956, un poquito de historia para ustedes, desde 1956, y los primeros que salían de la universidad no eran psicólogos, sino que eran psicómetras. Esto creo que ya se los había dicho en una clase anterior, ¿no? Lo que había era como una especie de técnico en psicometría, porque en el 56 recuerden que está el boom de la psicometría. Y eso es lo que tenemos. Entonces, desde que ha formado psicólogos desde el 57, que se funda la licenciatura, hemos tenido, digamos, una tradición de formar psicólogos desde una
desde una postura materialista histórica y no por cuestiones políticas y no por cuestiones ideológicas, sino porque la teoría materialista histórica permite hacer, digamos, un análisis de la realidad, tanto subjetiva como objetiva, permite hacer un análisis de la persona humana de manera más amplia, más consistente. Y ustedes y yo lo hemos estudiado el día de ayer, por ejemplo, cuando analizamos las características de la psiquis, ¿no? Por ejemplo, el cognitivismo va a decir que la psiquis es solamente subjetiva. Si es el conductismo, va a decir que la psiquis es lo objetivo, es decir, la conducta manifiesta como tal, la que puedo observar, la que puedo ver, la que puedo medir. Y así sucesivamente las demás escuelas de psicología se van a concentrar en una sola dimensión. Y ustedes, y para que vean que eso es cierto, no es por una cuestión ideológica, por favor. Y ustedes lo miraban el día de ayer cuando analizábamos la conciencia, ¿no? Como tal. Y decíamos, resulta ser que hay características de la psiquis que van más allá. Por ejemplo, el sentido práctico de la psiquis, ¿no? Entonces, eso permite. Vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué es personalidad? Y vamos a iniciar diciendo esto, ¿no? El hombre con mucha frecuencia, dice Petrovsky, manifiesta cualidades. Ahí hay un error, aquí hay un error, mire, yo lo reconozco. Ahí tendría que decir cualidades similares, ¿no? Manifiesta cualidades similares en situaciones distintas. Y los papeles que interpreta en la familia, el trabajo o en competencias deportivas en un alto grado son consonantes y no se contradicen, sino que coinciden. ¿Por qué Petrovsky está diciendo esto? Ustedes cuando se vayan a la lectura van a encontrar que Petrovsky pone el ejemplo y dice, resulta que una persona en el trabajo, me voy a poner de ejemplo yo en mi trabajo asumo una postura bastante objetiva, bastante seria, si lo quieren llamar así, bastante centrado en lo que yo estoy haciendo, porque estoy partiendo de la idea que estoy formando o soy parte de la formación de futuros profesionales en El Salvador. Y eso, quiera ser o no, pues créanme que es algo que te quita el sueño de vez en cuando, porque te pone constantemente si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, porque estos hipotes pues estas hipotas van a salir de la universidad y en el futuro van a decir, ese maestro fue mi profesor y fue así, fue asá, y van a despotricar contra mí. Entonces, normalmente, ¿no? Pero es digamos, esa cualidad, esa característica que yo manifiesto en mi trabajo, seguramente no es una característica que manifieste dentro de mi familia. Y a veces, digamos, hacer esa combinación entre cualidades familiares y las cualidades del trabajo puede ocasionar un choque o un conflicto. Ahora, pero dice Petrovsky, bueno, y estas distinciones de manifestaciones, de características que son muy distintas, pero que a la vez son muy similares, dice Petrovsky, manifiesta, digamos, lo volátil o lo cambiante que puede ser la personalidad. Es decir, tengo una personalidad en familia, tengo una personalidad en el trabajo y tengo una personalidad en mis competencias deportivas. Y dice Petrovsky, no, dice, realmente no, dice, porque él llega a la conclusión y dice, en alto grado son consonantes y no se contradicen, sino que coinciden. Si no hay una contradicción, dicen, sino que coinciden. Entonces viene Petrovsky y se pregunta, bueno, y entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace que la personalidad pueda, digamos, seguir allí? Entonces, ¿qué dice? Y está incluso en un poquito más grande, lo que sucede, dice Petrovsky, que esto pone de manifiesto la integridad de la personalidad. ¿Recuerdan el proceso ustedes más adelante? Quiero que se centren en esto. Hay un proceso psíquico implicado en esta integración y se llama, lo voy a decir porque si se los pregunto me come el tiempo. Miren, y se llama percepción. ¿Recuerdan ustedes que la percepción, una de sus características principales es la de integrar, ¿no? La de integrar las sensaciones que nos vienen del exterior
¿no? Las integramos gracias a la personalidad. Y esto permite crear, decíamos nosotros, una imagen. Y permite crear, pues, una imagen. Esta imagen que está creada representa la personalidad como tal, ¿no? Y el hecho de que tengamos una imagen muy consistente sobre este concepto de personalidad en los procesos de formación es lo que indica que nosotros, y lo decíamos en una clase, pone de manifiesto que cuando termine de formarse la personalidad en nosotros, que yo se los pregunté en una clase, que va a estar hasta el término de la adolescencia, principios de la primera edad adulta, que más o menos se espera que entre los 18, 21 años se termine de formar la personalidad, o sea, ya lo que está diciendo, por ejemplo, Petrovsky en otro libro que tiene, que más bien no es de él, sino de varios autores de psicología evolutiva y pedagógica, que también lo analizamos en el ciclo anterior, algunos capítulos, algunos compañeros, y decíamos, permite entonces que se va a llegar a una especie de estructuración de esta categoría de la personalidad, y que ya no va a sufrir una modificación, digamos, tan drástica y sustancial como si lo va a hacer en los procesos de formación cuando la persona está adolescente. Por eso es que en la adolescencia ustedes notarán, o quienes de nosotros no fuimos extremadamente rebeldes, y decir, manifestamos características de personalidad que ahora ya no las tenemos. Es decir, en aquel momento manifestábamos características de personalidad, pero que no eran consistentes. Yo, por ejemplo, mis profesores, si me conocieran ahora en este momento de mi vida, mis profesores de mi adolescencia, no imaginarían lo que estoy desempeñando. Es decir, no imaginarían que estoy al frente de 157 estudiantes en la Universidad de El Salvador. Y digo, no se imaginarían porque quizás lo primero que me preguntaran es, ¿y usted todavía, y usted no, milagro de Dios que no está muerto? O lo que me preguntarían sería, bueno, yo ya te hacía en la cárcel. Me explico. Es decir, por las características de personalidad que yo manifesté en mi adolescencia. Ahora, esos no formaron parte de mi estructura, de mi integridad de la personalidad, porque eran volátiles, porque no se había formado. Entonces, y esto, quiera sea o no, es algo que dificulta en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la adolescencia. Recuerden ustedes que en una de las leyes del desarrollo psíquico, ubíquense, por favor, ubíquense. Hay una parte en la que la doctora, cuyo nombre se me va, pero lo voy a recordar, dice de que hay un momento en que aquello ya no satisface, por ejemplo, al niño. La doctora Nepomiaschaya es una de ellas. La doctora Mujina también es una teórica que están diciendo esto. También la doctora Dragunova están diciendo, no, llega un momento en que las necesidades y los intereses del niño lo hacen irreconciliable con el adulto que lo dirige. Y esto también aplica para la adolescencia. Hay un momento en que los intereses y las necesidades del adolescente ponen en contradicción o ponen en conflicto con el adulto, ¿no? Pero es por esto, porque se está formando la personalidad como tal. Va a llegar un momento en que esto ya no va a ser así. Ahora, ¿qué pasa con las personas después de los 21 que siguen manifestando características de la adolescencia? Es allí donde la integridad de la personalidad se ha visto afectada. Para mí, por ejemplo, en el caso de ustedes como estudiantes de psicología en primer año, nosotros asumimos de que la mayoría son adultos. Y la mayoría, digo la mayoría porque tenemos personas adultas, pero la mayoría de ustedes que solamente salieron del bachillerato y se integraron a la universidad andarán entre la edad de 18, 17 años, 19 años. Ese es el rango de edad. Entonces, esto
pone en un conflicto total, digamos, los estudios superiores, porque muchos de ustedes se comportan como que si fueran adolescentes. De hecho, tienen características de la adolescencia. Y esto es algo con lo que algunos catedráticos de la universidad no les gusta trabajar en primer año. Yo he escuchado abiertamente a catedráticos de la universidad no querer asumir materias de primer año porque dice de que ellos ya no están para limpiar pañales o para cambiar pañales. En una manifestación clara de lo complicado que es formar futuros psicólogos en primer año, en el sentido de que la mayoría están en la adolescencia y todavía creen que la universidad es el bachillerato, la mayoría cree que todavía estamos en el INSA y hacen conductas como tal y obviamente es característico de, entonces lo que se esperaría, ¿no? Y digo esperaría es que esta integridad o esta integración de la personalidad cada vez vaya adquiriendo mayor consistencia. Yo he visto, por ejemplo, en el proceso de formación que he llegado a dar, bueno, realmente yo soy profesor de entre primero y segundo año de psicología, pero por ejemplo yo ahora que veo estudiantes de tercer año que los he tenido en primer año y cuando veo sus cambios tan radicales, yo obviamente pienso en que lo que decían las doctoras que he mencionado tienen razón, es decir, sus intereses cambian. De repente veo a gente en tercer año con unas cualidades de personalidad mucho más consistentes, ¿no? Mucho más profesionales, ya no haciendo bromas o ya no haciendo comentarios bastante infantilescos, sino ya no con una actitud muy profesional, ¿no? Bien, eso por un lado. Yo soy feliz dando clases en primero, ¿no? Estas pues son las imágenes que tratábamos, ¿no? Hay un yo por acá, esto ya lo dije. Este yo es su personalidad, ¿no? Este yo es la personalidad que ustedes tienen, ese yo es su personalidad y ustedes en ese yo deben de integrar características para la familia, deben de integrar características para sus amigos, deben de integrar características para su trabajo, ¿no? Y todas ellas se condensan en este yo freudiano, si lo queremos llamar, o freudista, ese yo no visto en una manera más integral, no ya visto desde una manera reduccionista, sino este yo como un yo integral, ¿no? De la personalidad. Obviamente este yo integral que tengo acá, si estamos hablando de familia, amigos, trabajo, a esto ¿qué son, compañeros? Estos son relaciones sociales, ¿no? Relaciones sociales. Ya lo decíamos nosotros, ¿qué es lo que hace o lo que permite desarrollarse al hombre de manera plena? El trabajo. Entonces, estoy hablando de un desarrollo sano de la personalidad, es decir, un desarrollo sano. Y obviamente, en este desarrollo sano, cabe la pregunta, ¿no? Y quiero que lo hagan ustedes su propio análisis, ¿no? La pregunta sería, ¿cuál ha sido el proceso de formación de la personalidad del salvadoreño, ¿no? Ojo con eso. Si estamos diciendo que estas dimensiones que tengo acá son relaciones sociales que estoy estableciendo y que estas relaciones sociales tienen que ver en el proceso de integración de la personalidad, ¿cuál ha sido la formación de la personalidad del salvadoreño? Y la segunda pregunta para un análisis es, ¿cómo es la personalidad del salvadoreño, no? ¿Cómo es la personalidad del salvadoreño? Y ahora, a partir de la respuesta de esta personalidad, de este salvadoreño, entonces, ¿quiénes, no? ¿Quiénes han formado esa personalidad, ¿no? ¿Quiénes han formado esa personalidad en el salvadoreño? Cabe la pregunta, ¿no? Continuemos. Entonces, esta es una definición de personalidad, ¿no? Vamos a entender personalidad a partir de ahora. Ese concepto ustedes deberían de grabárselo entre ceja y ceja. Es la constitución psíquica relativamente permanente
de la conjugación de las particularidades psicológicas de los rasgos del carácter, propiedades del temperamento, cualidades del intelecto, intereses predominantes de cada ser humano. Eso es personalidad, visto desde el materialismo dialéctico, si le queremos llamar. Bien, voy a explicar, sí, esa es la última diapositiva, voy a explicar esto y luego vamos. ¿Por qué constitución psíquica? Entonces voy a agarrar mi lapicito. Me ha gustado este lapicito, muchachos. ¿Por qué constitución psíquica? Porque hemos analizado con anterioridad que dice Petrovsky que hay una integración, ¿no? ¿Recuerdan la integridad de la personalidad? Cuando yo integro en una imagen, como lo tenemos acá, ¿ven? Cuando yo integro en una imagen, lo que estoy haciendo es constituyendo. Cuando yo digo constituir, es decir, que la estoy estableciendo. Este yo que se refleja acá por medio de esta imagen, se está constituyendo como un yo. Es algo complicado, ¿no? El yo se constituye a sí mismo. El yo se forma a sí mismo. Entonces la personalidad se establece a sí misma en los procesos internos que hemos hablado, ¿no? Cuando yo digo que el yo se constituye a sí mismo, no estoy diciendo de manera reduccionista que este yo interno se está formando. Por eso hablábamos el día de ayer, ¿no? Este yo no es un yo aislado, es un yo que deberá de implicar procesos de desarrollo sociales, históricos sociales, tendrá que ver la cuestión de la relación del objeto que está reflejando, y la serie de análisis que ya hemos dicho. Entonces, por favor, no vayan a creer que cuando yo digo que el yo se constituye a sí mismo, estoy hablando de manera reduccionista, de manera subjetiva, sino que el yo en todas estas dimensiones de análisis se está constituyendo a sí mismo. Es una constitución psíquica, exacto, porque la imagen, como lo hablábamos ayer, la imagen se va a formar, ¿en dónde decíamos? En la psiquis de la persona, ¿no? La psiquis, en la psiquis se va a formar esa imagen. Y decimos que es relativamente permanente, por lo que yo estaba explicando con anterioridad, es relativamente permanente, porque si bien es cierto, hay un continuum que va, vamos a ver por acá, que va, quizás esta imagen me lo explica mejor, en un continuum que va desde que yo soy niño, voy formando acá a través de salto, voy integrando y llegará un momento en el que mi personalidad llegará a adquirir una característica de permanencia. Pero, dice Petrovsky, esta permanencia no es una cuestión que se escribe en piedra, por eso pone la palabrita acá, relativamente. ¿Por qué? Porque cuando esta personalidad que tengo acá, que se va formando desde la niñez, llegue, y quizás aquí vamos a ir contestando varias interrogantes que ustedes tienen, llegue a un momento de establecerse, ¿van a haber cambios? Sí. Y creo que Gabriela lo planteaba en una clase. Van a haber cambios, pero estos cambios van a ser bastante pequeños. Y Gabriela Saraí lo decía, me parece que ese es el nombre correcto, Gabriela Saraí decía, lo que sucede es que hay un momento en el que tenemos, decía ella, nuevas relaciones sociales, ¿no? Tenemos nuevas relaciones sociales, tenemos nuevos contextos en el que nos desenvolvemos, tenemos nuevos intereses, tenemos nuevas posibilidades. Y entonces, pero estas tienen que ser totalmente nuevas, ¿ok? No relacionadas con las anteriores. Si tengo todo esto nuevo, entonces aquello que había adquirido una característica de permanencia, comienza a sufrir estos pequeños cambios, ¿no?
Y aunque voy a conservar muchas de las características de personalidad que ya se habían formado, unas nuevas van a comenzar a aparecer aquí como puntitos, miren, o estas nuevas características van a comenzar a aparecer y se van a trasladar a la psiquis. Por eso es que es relativamente permanente. Esto, compañeros, es una salvación para nosotros, porque alguien me preguntaba, bueno, y entonces un malo, una persona asesina, ¿puede cambiar? Sí, si no tiene un trastorno de personalidad antisocial, sí puede cambiar, claro que puede cambiar. ¿Puede ser reformado gracias a esta palabrita, relativamente permanente, ¿no? Pero, ojo, para que se den esos pequeños cambios, decíamos, deben de haber nuevas experiencias, nuevas como tal. Es decir, pero quizás esto es lo más crucial del término, ¿no? Luego, esta constitución psíquica relativamente permanente, obviamente, ¿de quiénes estamos hablando? Podemos decir constitución psíquica relativamente permanente de conjugación de particularidades psicológicas de los rasgos de carácter, del temperamento, de cualidades del intelecto, de interés, de todo lo que he analizado con anterioridad. Pero ya vamos a tener pues una unidad completa ojo, una unidad, la unidad 2 solo para analizar este concepto, es decir, para desmenuzar cada uno de estos elementos, unidad número 2, pero quizás hasta acá me llego. La imagen está tratando de manifestar, obviamente, que lo complicado que es los procesos de violencia, ¿no? Recuerdan, y esto creo yo para mí manifiesta realmente el proceso de formación de la personalidad del salvadoreño, la violencia, ¿no? Y yo les decía, no, a ustedes no, los estudiantes de segundo año, me parece que por aquí anda uno, un compañero de segundo año, la primera clase que yo tuve con ellos precisamente fue un análisis de la situación de la medición de la personalidad en el país. Y yo les explicaba a los compañeros que las investigaciones que he logrado rastrear casi todas coinciden en evaluar dos variables importantes, ¿no? Personalidad, violencia. Esta es una de las que yo les expliqué con ellos. Y esto es lo que ha dinamizado la personalidad de la mayoría de los salvadoreños, ¿no? Y es bastante complicado, bastante, digamos, para mí da miedo, realmente da miedo, cuando sabes que este ha sido el proceso de formación que hemos tenido en la mayoría de la población salvadoreña, ¿no? Y por lo tanto, si queremos decir que este es el salvadoreño, ¿no? Este es el salvadoreño promedio. Entonces el salvadoreño promedio piensa de que la forma en cómo debe de ser tratado es con la violencia, ¿no? Por lo tanto, aquí está la razón de ser, porque la mayoría pone el hashtag yo soy Merino Monroy, ¿no? Nunca hemos tenido un militar tan buena gente como él. Ningún militar es bueno, compañero, por naturaleza. No, los militares nunca son buenos, por lo tanto, ¿por qué terminamos poniendo yo soy Merino Monroy? Mire, porque a usted lo han tratado a través de su proceso histórico así. Alguien va a decir, no, a mí me han tratado bien, nunca me han pegado. No, pero ha sufrido violencia simbólica, especialmente las mujeres, violencia simbólica, violencia psicológica. No necesariamente es que te pegaron, ¿no? Por ejemplo, ha sufrido violencia por no tener un sistema educativo óptimo que te permita analizar y comprender la realidad social política de tu país. Por ejemplo, ha sufrido violencia cuando ni siquiera saben quién es el autor del cuento Semos Malos, ¿no? A ver, ¿quién es el autor del cuento Semos Malos? ¿O quién es el autor? Esteban Echeverría. Hola. O por ejemplo, cuando ustedes dicen, ¿quién es el autor de La Casa Embrujada? Y ustedes no lo saben, por eso ha sufrido violencia. ¿Explico? Bien, llegamos al final de esta primera parte de la clase. La parte de preguntas y respuestas, comentarios. Buenos días, licenciado. Muy buenos días. Yo tengo dos consultas que hacerle. Perfecto. Con la cuestión de la definición de la personalidad, podría decirse de que es una
¿Es una conjugación de de las demás escuelas de psicología? Te contesto la primera, Balmore, y luego me haces la segunda, porfa. Va. De acuerdo. Fíjate de que podría decirte que sí, pero también te podría decir que no. Tú lo estás analizando, Balmore, de que puede ser una conjugación de las demás escuelas de psicología porque yo previamente las analicé y porque tal vez tú en el ciclo 1 también analizaste algunas de las escuelas de psicología. Los compañeros que estuvieron conmigo sí las hicimos, no todas, pero los que estuvieron conmigo en el primer ciclo de este año sí analizamos un par de escuelas de psicología. No todas, vuelvo e insisto, no todas, pero sí algunas. Pero recuerden que hay que hacer un análisis situacional de cuándo se está dando esta formación o cuándo se está planteando esta idea de personalidad. Y yo les he insistido que la mayoría de los autores soviéticos están realizando los análisis de la personalidad en la década del 30, 40 y del 50 de los años 1900, ¿no? 1930, 1940, 1950. Están comenzando a hacer los análisis de personalidad o los estudios de psicología, porque obviamente Rusia tiene una forma, digamos, la ciencia de la psicología en Rusia, como todas las ciencias, tiene unos niveles de desarrollo muchísimo mejores que los nuestros. Obviamente, estudiar en Rusia, lo que te pagan como profesor universitario, dan ganas de formar y de estudiar, en cambio en nuestro país no, pero bien. Resulta ser, Balmore, que no es una conjugación de las demás escuelas de psicología porque algunas de las escuelas de psicología también se estaban formando en la época. Por ejemplo, el conductismo, el psicoanálisis, que ya tenía bastante experiencia en esto, el cognitivismo, que se están formando. No es una conjugación. Lo que sí te voy a decir es que los autores soviéticos sí tienen contacto con la escuela de psicología de la reflexología, que es la primera que se va a desarrollar en Rusia. Se da a raíz de los estudios que se estaban haciendo en Alemania con Wilhelm Wundt. Yo en el primer ciclo creo que lo estudié con los compañeros y yo les decía, cuando Wilhelm Wundt forma el primer instituto experimental o el primer laboratorio experimental de psicología en Leipzig, a principios de los años de 1800, finales de los 1800, 1889, si mal no lo recuerdo. No sé si un compañero de primero me ayuda ahí con la fecha, soy malo, pero cuando Wilhelm Wundt crea este primer laboratorio experimental en Leipzig, Alemania, vienen varios académicos de Rusia a estudiar a Alemania. Entre ellos, me parece que Alexander Luria viene a estudiar a Alemania, y ellos estudian en Alemania y se regresan a Rusia con los conocimientos que ya habían adquirido, pero de una psicología de la conciencia. Ustedes van a notar que Petrovsky, cuando hagan la lectura, le tira fuerte al psicoanálisis y a la psicología de la conciencia, al tal punto que la denominan la psicología burguesa, le dicen ellos, porque no están de acuerdo cómo se está analizando a la persona humana. Con el psicoanálisis no están de acuerdo porque lo reducen a instintos, y con la psicología de la conciencia no están de acuerdo porque la tachan de subjetivista. Por eso ellos le dicen la psicología burguesa, que yo te podría decir, dos corrientes de psicología con las que los rusos tienen contacto, pero no es una integración de todas las demás. Sí hay como una oposición principalmente y de manera abierta al psicoanálisis y a la psicología de la conciencia de Wilhelm. No sé si te contesto, y si no, me haces la segunda pregunta. Sí, me quedó claro. Bien. Vale, la segunda tiene que ver con cuando nos referimos que la personalidad es relativamente permanente. Pues es correcto decir, la pregunta es así, va, de que la personalidad es cambiante en el ser humano. ¿Hasta qué edad o prácticamente toda la vida el ser humano puede cambiar su personalidad? Usted hablaba de cuando la adolescencia, ya a la adultez, y también si la personalidad cambia ya cuando se llega a la vejez. Sí, gracias, Balmore. Recuerden
de que yo no voy a detenerme tanto en desarrollo humano porque ustedes ya llevaron desarrollo humano, o me parece que están llevando desarrollo humano, ¿verdad? En este ciclo. Entonces, no me puedo detener mucho en eso, pero lo que sí te voy a decir, Balmore, es que según Rubinstein y Petrovsky y los demás estudiosos plantean de que hay relativos cambios a través de los procesos de desarrollo del ser humano, pero llegará un momento en el cual la personalidad, digamos, se va a cimentar ya como tal. ¿Van a haber pequeños cambios? Sí, van a haber pequeños cambios, pero son, vuelvo, insisto, muy pequeños. Es decir, la mayoría de las características de personalidad que se te formaron desde que eras niño hasta la entrada de la adultez se van a quedar ahí. Lo que van a ver son pequeños cambios de las nuevas experiencias que vos tenés, pero no es cambiante en el sentido. A ver, yo no quiero que utilicen el término cambiante, porque el término correcto no es cambiante, porque la personalidad no es cambiante, sino que es relativamente permanente. Cuando yo uso el término de que hay pequeños cambios, es porque quiero que me capten la idea de que van a haber, digamos, modificaciones en la personalidad, pero es que son muy diminutas, Balmore y compañeros. Por ejemplo, el único cambio que se va a dar en ustedes, yo esperaría, primero Dios, que hay un cambio que yo quiero hacer en ustedes, que es la parte profesional. Pero, por ejemplo, te voy a poner a vos, Balmore, porque usted me preguntó, pero, por ejemplo, hay características de personalidad en usted que ya no se le van a quitar, digamos, por más que quiera. Si usted se ha formado características de personalidad, de ser, digamos, tramposo, de ser mentiroso, de obviar responsabilidades, de que le vale chonga la clase o la licenciatura, y usted está aquí cazando moscas, es decir, voy a escribir esta materia a ver si la paso, total, tengo toda una vida para estudiar la carrera. Es decir, ya esas características de personalidad ya no se van a modificar, por más que aquí esté un doctor en psicología dándole clases, no van a cambiar, y eso, quieras o no, se ve reflejado en los fracasos que se tienen en la parte como estudiante. Eso por un lado, ¿ok, Balmore? Pero no es cambiante en el sentido como tal. Y con respecto a la modificación de la personalidad en la vejez, ahí sí vamos a ver bastantes cambios, pero estos ya no tienen que ver por un proceso de formación, sino por procesos degenerativos propios de la vejez. Esto lo tienen que estudiar a profundidad en desarrollo humano, por favor, compañeros, porque si no voy a dar la clase de desarrollo humano aquí. Entonces, lo que sucede en la vejez, que es una etapa muy particular del ser humano, que es la adultez tardía, le llaman algunos, pero en la vejez la persona como tal está llegando al momento, digamos, final de su vida, y los procesos neurológicos están comenzando a sufrir, digamos, consecuencias de todo ese proceso. Recuerden ustedes que en la vejez pueden aparecer el Alzheimer, el mal de Parkinson, y estos procesos neurodegenerativos, que me parece que en Fundamentos Psicofisiológicos 2 uno se centra en ese estudio. De hecho, yo, igual que ustedes, he llevado Funda 2. Entonces, en Funda 2 uno analiza esos procesos neurodegenerativos y cómo implican en la personalidad, pero ya no tiene que ver tanto la parte contextual y social, sino ya más un proceso natural de la personalidad. Y recuerden ustedes que hay un proceso psicológico básico que permite mantener la integridad de la personalidad. A ver, ¿cuál es, Balmore? A ver, Balmore, no se me fue. A ver, Balmore. Gabriela, Balmore, te conteste. Balmore, proceso psíquico básico, indispensable para la personalidad. Es la memoria. Exacto, es la memoria. La memoria tiene la particularidad de conservar la integridad de la personalidad. A ver, Balmore, lo voy a seguir preguntando a usted. Neurológicamente, fisiológicamente, ¿dónde está la memoria?
A ver, Valmore. Valmore. Estoy pensando, pero no lo recuerdo. Lugar, ubicación neurológica de donde está la memoria. Porque si la memoria se ocupa de la integridad de la personalidad, entonces debe de haber un lugar. Hipocampo. Exacto, Raúl, en el hipocampo. ¿Y el hipocampo está formado de qué, Raúl? Neuronas. Correcto. ¿Y qué pasa en la vejez, Raúl? No apague el micrófono. ¿Qué pasa en la vejez, Raúl? Pues parece que van muriendo neuronas poco a poco. Esto va sucediendo durante toda la vida, pero en la vejez se acelera. Excelente, gracias, Raúl. Correcto, ahí está la respuesta, Valmore. ¿Qué pasa en la vejez? Que por un proceso natural, normal, las neuronas van muriendo. De hecho, nosotros perdemos el 1% del campo neuronal al año. Entonces, imagínese usted cuando tenga 90 años, ya solo va a tener el 10% de sus neuronas vivas. Obviamente eso no es cierto, es muy drástico. Pero en la vejez hay neuronas que están muriendo y por lo tanto, si están muriendo, se ve afectado el hipocampo. Si se ve afectado el hipocampo, se ve afectado el proceso de la memoria. Y si se ve afectada la memoria, se ve afectada la integridad de la personalidad. ¿Hay cambios de personalidad? Sí. De hecho, mi bisabuelo murió pensando de que era un adolescente. A ver, otra pregunta, no sé si le contesto, Valmore. Sí, licenciado, gracias. Bueno. A ver, preguntas, comentarios. Licenciado, usted le mencionaba al compañero de que hay características de la personalidad que ya no puede, es difícil cambiarlas o según le entendí, pues más bien ya no cambian, como por ejemplo cuando usted hablaba de la responsabilidad y otros detalles. Entonces ahí es donde entra la labor del psicólogo, obviamente para cambiar ese tipo de rasgos, de características más bien, de la personalidad que son negativas. Sí, Oscar Mauricio, exacto. Miren, de estos 124 estudiantes que tengo yo aquí, 123, buenos días, amor. Perdón, mi hija se acaba de despertar. Les decía, esto es lo maravilloso de estudiar psicología, Oscar y compañeros. Quien no tenga la capacidad de emocionarse con la psicología, mire, por favor, está en el lugar equivocado, tiene que emocionarse. Y lo que dice Oscar Mauricio es, y ayer hacíamos una crítica a los coaching, ¿no? Ahora usted comprende cuál va a ser su tarea y no vaya a creer que son 5 yucas, como dice el compañero Oscar. Es decir, implica que cuando ya te das cuenta cómo es que funciona, cómo es que se forma la personalidad, por eso es que estamos en estas clases, para algunos muy aburridas, pero para otros excitantes. Para mí, por ejemplo, cuando te das cuenta de cómo es que se forma, cuando tenés claridad conceptual de lo que es la personalidad, y aquí en 5 años te vamos a enseñar entonces cómo intervenir. Y lo que dice Oscar es cierto, aquí entra la labor del psicólogo, de nadie más que el psicólogo es el científico encargado de hacer estos pequeños cambios o ayudar a las personas a hacer estos cambios, porque ahí sí, lo digo con propiedad. Nosotros como psicólogos tenemos la capacidad, ya cuando estemos graduados, la capacidad de abordar a una persona y ayudarle a hacer la sustitución o hacer cambios en la personalidad, por ejemplo, de ser irresponsable. Por ejemplo, una persona es muy irresponsable, pero sin ayuda del psicólogo, difícilmente va a lograr aumentar sus niveles de responsabilidad, porque para eso debe de ir un psicólogo que haya estudiado cómo se estructura la personalidad, dónde está ubicada la personalidad y cómo se pueden hacer cambios en ella. Y aquí está también la parte ética nuestra. Si usted sabe cómo hacer esto, también va a saber cómo manipularlo, y a eso es a lo que usted no tiene que llegar, porque recuerden, parte de los objetivos de la psicología como tal es la de modificación, pero una modificación siempre y cuando sea de provecho y en beneficio del usuario que atiende, nunca en detrimento de él, porque es antiético. Y si es antiético, que lo amarren un molino de hierro en la cabeza y que lo vayan a tirar al mar. Perdón por lo drástico, pero es así. O sea, nosotros trabajamos con personas humanas, es decir, con seres sagrados como tal.
Yo creo de que aquí tengo compañeros de segundo año que ya llevaron diagnóstico 1 conmigo. Miren, esos compañeros yo esperaría, yo los dejé hartos, hastiados, los he dejado con procesos de diagnóstico en la 1. Pero les he insistido tanto en que hay que trabajar de manera ética y de manera, digamos, objetiva en el proceso de evaluación, porque en el proceso de evaluación usted lo que tiene es a una persona humana y no vaya a hacer cambios que sean en detrimento de ella, ni se aproveche de los conocimientos de psicología para manipular. ¿Estamos, Oscar? Sí, está bien, licenciado. Perfecto. Siguiente pregunta. Yo tengo una duda. Ok, diga. Podría hablar acerca del trastorno de identidad disociativa y cómo esto tiene que ver con la personalidad. Vaya, José, bien complicado. Quiero contestarte, José, pero no quiero contestarte porque son estudiantes de primer año. Hay muchos conocimientos que todavía no los han adquirido, y cuando ya hablamos de trastornos de personalidad, estás pidiéndome una respuesta para un estudiante de cuarto año, me parece que es cuando llevamos alteraciones menores. Y entonces, José, te me estás adelantando 3 años, es porque es una pregunta que me haces de un estudiante de cuarto año, porque en cuarto año ya se miran las alteraciones, pero a grosso modo yo te diré que cuando estás hablando, por ejemplo, del trastorno de personalidad disociativa, estás hablando de que en el proceso de formación de la personalidad, ya sea, por eso es que te digo que aquí ya tenés que tener conocimientos de diagnóstico, de psicoterapia, de psicopatología, ya tenés que tener conocimientos de amplios de desarrollo humano y de personalidad. Me explico, ya tendrías que haber usado todas esas materias para comprender que en ese proceso de desarrollo algo puede suceder, algo puede darse de manera equivocada o de manera errónea. ¿Por qué factores? No lo sabemos. Por eso se enseña en alteraciones. Entonces, eso ocasiona que haya un trastorno de la personalidad. Cuando hay un trastorno de la personalidad, es algo con lo que la persona va a tener que aprender a vivir toda su vida, porque por eso se llama un trastorno. ¿Me explico? Así que no anden diciendo, ay, es que yo soy bipolar. No, cuidado, porque cuando hablemos de un trastorno, ustedes no saben el coyol en el que se meten, es decir, no saben qué es lo que implica. Es decir, la mayoría de las personas somos sanas o tenemos dificultades emocionales, pero pocas personas tienen trastornos como tales. Ahora, el trastorno disociativo de la personalidad es precisamente eso. Incluso se ha asociado con el otro trastorno que actualmente se encuentra en estudio desde hace como 30 años, que es el trastorno también de personalidad múltiple, que algunos incluso se debaten, ¿no?, entre si es un trastorno, si existe, si no existe. Pero complicado, José Ernesto, la pregunta que me haces, yuca, muy elevada. Sí, tenía esa curiosidad, ya que es algo que siempre me ha llamado la atención. Yo lo animo a de que siga estudiando psicología y métale de lleno a la materia de personalidad cuando la lleve, y va a comprender mejor eso. Pero sí, bastante compleja la pregunta. Gracias, Lee. Bueno, de nada. Sí, ese es más largo. Bien, no sé si hay otra pregunta. Recuerden que en cuestión de tiempo en internet es valioso, así es que anímese y haga la pregunta rapidito. Bien. Sí, Oscar. Ok, si no hay más nada, sí, Brenda. Yo tengo una pregunta, disculpe. Está bien. Sí, igual con lo de la personalidad. En realidad, las dos preguntas que hicieron ambos compañeros yo también las tenía, pero ya las contestó. Okay. Entonces, la que me queda es que usted decía de que nosotros, o sea, por ejemplo, llegamos a mayores y ya nuestra personalidad va cambiando. Pero también sabemos que pues cada persona, como decimos, cada persona es un mundo, ¿verdad? Y no todos vamos
obviamente cuando llegamos a una edad avanzada todos se nos van a morir neuronas, pero lo que me refiero es que hay unos que a pesar que, por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo no voy a ir al psicólogo porque yo no estoy loco, o cosas así, se escucha bien seguido. Entonces, esa clase de personas, por mucho que luchen o por mucho que traten de cambiar por sí solas, no podrían cambiar tal vez no su personalidad, pero o sea, sí, dependiendo de las cosas que se viven, uno va aprendiendo, ¿verdad? Entonces, si no se tiene un tratamiento psicológico, es imposible cambiarlo. Sí, Brenda, muy difícil que una persona por sí sola cambie sin ir al psicólogo. Si reconoce que tiene una dificultad y no va al psicólogo, muy difícil, Brenda, cambie. Por lo mismo que por lo que usted está estudiando psicología, usted está estudiando todo este campo de la ciencia que se llama psicología, y usted sí podrá ayudarle cuando ya se gradúe, cuando ya se haga psicóloga. Y usted sabe cómo le puede ayudar, pero una persona por sí sola no puede. Alguien me podría argumentar, pero es que yo tuve un encuentro personal con Dios. Mentira, paja, eso no es cierto. Incluso yo le podría dar una respuesta desde esa dimensión. Dios creó la ciencia de la psicología para ayudar a sus hijos, así como lo oyen. Y yo le diría a esa gente, precisamente Dios le está diciendo, yo no te puedo ayudar porque para eso hice que existieran psicólogos, si es que quieren una respuesta desde la parte religiosa. Entonces, ni aún un encuentro personal con Dios no ayuda, porque Dios no ayuda a la gente que no quiere ser ayudada. Es decir, Dios va a ayudar, pienso yo, ¿no? Estoy tratando de meterme en la mente de estas personas que piensan así, que piensan que con una oración lo van a hacer. No, Dios lo que le va a decir es, no, hombre, relajado, bebé, aquí no te puedo ayudar, para eso he creado psicólogos, para que te ayuden. Ahora, puede haber un cambio momentáneo, por producto de la emoción y del éxtasis que siente por el encuentro personal con Dios, pero va a llegar un momento en que la misma personalidad, la misma integración de las características lo va a traicionar y se van a volver a manifestar, y es ahí donde ustedes dicen, entonces me reconcilio con Dios, pues, y ahí están, ¿no? Se cae, reconcilia, pero esa es una idea muy teológica. Ahora, para ya no andarse cayendo y no andarse reconciliando, mejor vaya donde el psicólogo. Correcto, Brenda, difícilmente, yo lo veo muy, muy difícil que por sí sola se ayude, ¿ya? Por eso es que cuando alguien le dice, no, es que voy a cambiar, ya fuiste al psicólogo, no, es que es para loco, bueno, huya despavorido y con gritos de esa persona y ni se le acerque. Bien, no sé si Oscar va a decir algo. Licenciado. Sí, dígame, Josué. Buenos días. Buenos días. Eso quiere decir, según lo que estamos hablando, la compañera preguntó y usted está disertando, que es una falacia total, es una tontería pensar que proveyéndole a los delincuentes en una cárcel, trabajo y todo eso, es una falacia pensar que van a cambiar, ¿o no? No del todo, José. Recuerde que yo estaba tratando de ubicarle, de decirle que no del todo es una falacia, José. Dentro de las cárceles hay personas, José, que sí pueden cambiar. Hay algunas, José, pero hay otras que aún es mentira. Aunque le hagan todos los exorcismos habidos y por haber, no va a cambiar. ¿Cuál, Josué, es la pauta para saber que alguien que está en la cárcel puede cambiar? Primero, determinar si tiene o no tiene un trastorno de personalidad. Si ¿Cuál pastel querés? No sé. Uno morado. Sí, uno morado, como el de Josué Samuel. Perdón, le decía a Josué y compañeros, difícilmente va a cambiar si se encuentra, por ejemplo, que un preso, usted lo logra diagnosticar en un proceso de evaluación, o sea, complejo y amplio, pero usted llega a la conclusión que tiene un trastorno de personalidad, esa persona no va a cambiar por más que quiera. Pero, José, si usted en un proceso de evaluación ve que un preso no tiene un trastorno de personalidad y lo que descubre son, por ejemplo, procesos de trauma, hay asesinos que cambian, porque sí hay asesinos que cambian en el sentido de que no tienen ningún trastorno de personalidad y por medio de un proceso de reeducación, de psicoterapia, superación de traumas que los llevaron a estos, digamos, por ejemplo, a cometer el crimen o los crímenes, logran cambiar. Sí, Josué, logran cambiar
porque, digamos, las conductas que realizaron no se debían a un trastorno, sino que se debían a traumas de la infancia. Por ejemplo, qué sé yo, una mujer o un hombre que asesina a una persona, por ejemplo, qué sé yo, porque ha sufrido muchos abusos sexuales en la niñez, esta persona es candidata a cambiar, claro que sí, porque el asesinato se cometió a raíz de los tramos de abuso sexual que se cometieron en la infancia. Pero, por ejemplo, hay personas que son asesinos seriales, que sufrieron abuso sexual en la niñez, pero no solo sufrieron abuso sexual dentro de la niñez, sino que también tienen un trastorno de personalidad. Esos no van a cambiar nunca. Ahora, Josué, el problema del sistema judicial de nuestro país es que es una basura total, porque en las cárceles allí está revuelto chinche y talepate, y es más, si vos no llevas un trastorno, te robaste una gallina, te mandan para Panteo, te mandan para Mariona, pero vos no llevabas un trastorno de personalidad, pero con lo que estamos hablando en la clase, pero con esas nuevas relaciones sociales que estás estableciendo allí, el nuevo contexto, te van a crear un trastorno de personalidad y de allí vas a salir más malo de cómo entraste. ¿Me explico, José? Entonces, es muy difícil decir que sí, que no. Recuerden que el parámetro es ese, evaluación, diagnóstico. Si te encontrás con un trastorno de personalidad, mal candidato para cambio. Si no hay trastorno de personalidad y es más traumas en la niñez, buen candidato para cambiar, pero tampoco nos asegura con plenitud que va a cambiar. Ahora, José, el sistema judicial del país es una basura porque no sabe nada de esto y lo que menos contrata son psicólogos. No sé si te respondo, Josué. Sí, licenciado, gracias. Perfecto. Entonces, llegamos al final de nuestra clase. Ha sido un placer nuevamente estar con ustedes, estar discutiendo. Los animo a que estudien, por favor. Yo todos los días, como que soy mamá o papá, les voy a estar diciendo, estudien, lean, por favor, lean mucho, muchísimo. Y nos vemos la próxima semana. La lista de asistencia ya la pasé y logré contabilizar, ya les digo, 129 personas. Wow, es un número bastante grande. Pedirles, por favor, si ustedes tienen compañeros que tienen dificultades para venir a la clase, díganles, por favor, que revisen sus correos. Por ejemplo, la excepción del grupo de WhatsApp, que les tuve que enviar el link al WhatsApp, lo tuve que hacer ahora porque pues tenía dificultades en el internet, pero gracias a Dios, digamos, y a la Virgen María y a todos los santos pudimos dar la clase con normalidad. Así es que pasen feliz día, es un placer. El día viernes yo intentaré subir todos los videos porque voy a trabajar en la universidad. Así es que muchísimas gracias, pasen feliz día, cuídense mucho, por favor. Si no es necesario, no salga, mejor póngase a leer.